Bueno, volvemos después de la pausa para el café y ahora pues tengo el placer de presentaros a Pascual Román, que va a presentar su ponencia Mitología, Cultura y Arte en la tabla periódica de los elementos químicos. Y bueno, quiero hacer una pequeña introducción sobre Pascual Román Polo, que es profesor emérito y catedrático de Química Inorgánica en la Universidad del País Vasco. Él se graduó en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Bilbao. Ha investigado sobre la química de los polioxometalatos, compuestos de coordinación y polímeros de coordinación con aminas de bases aromáticas y nucleobases. Ha publicado 221 artículos de investigación, 5 libros y 2 patentes. Ha dirigido 12 tesis doctorales y también ha dedicado un gran esfuerzo a la divulgación científica, principalmente de la tabla periódica de los elementos químicos, Mendeleev y Moseley, entre otros grandes científicos. Además, ha publicado un gran número de artículos sobre la historia de la química, en particular sobre Cannizzaro, el Congreso de Karlsruhe, los hermanos de Lullar y el aislamiento del wolframio. Entre los libros publicados destacan Los hermanos de Lullar, la vascongada y el wolframio, publicado en 2000, Mendeleev, el profeta del orden químico, en 2000 y 2008, y también en colaboración con la doctora Inés Pellón ha publicado La vascongada y el Ministerio de la Marina, espionaje, ciencia y tecnología en Vergara, entre 1777 y 1783. Este fue publicado en 1999. Recientemente ha aparecido en la colección ¿Qué sabemos del CSIC, del libro de la tabla periódica de los elementos químicos, en colaboración con José Elguero y Pilar Goya. Ha sido editor general de la revista Anales de Química de la Real Sociedad Española de Química y en la actualidad es presidente de la sección territorial del País Vasco de la Real Sociedad Española de Química. También fue galardonado con el premio José María Sabirón de Divulgación Científica, concedido por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, en la categoría nacional, en 2007. Es socio supernumerario de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País desde 1983 y socio de número desde 1992 y ha sido presidente de la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad de Vascongada de los Amigos del País desde junio del 97 hasta junio del 2001. Tenemos, por lo tanto, un químico que es una eminencia nacional e internacional, tanto en investigación como en divulgación científica. Entonces, os pido un gran aplauso para él. Muchas gracias. ¿Se me oye bien al fondo? Gracias. Muchas gracias, Mercedes, por esta cariñosa presentación que me sirve para ahorrarme algunas cosas. Quiero decir que estoy muy agradecido a los organizadores de estas jornadas. Al final aparecerán sus nombres, con lo cual pues quiero agradecerles en particular a Isabel, a Mercedes, a Nicolás y Rafael el hecho de que pueda hoy estar aquí con todos ustedes, y a todos ustedes y a los que nos oyen por streaming o a larga distancia, les agradezco el que hoy estén aquí con nosotros, que se hayan acercado a estas jornadas sobre divulgación de la ciencia. Yo soy de los más viejos de los divulgadores españoles porque les voy a dar un dato. Yo comencé con esta aventura en el año 1980 y mis compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias de la entonces Universidad del País Vasco, de la reciente, se reían y decían: más te valdría dedicarte a investigar, pero yo me dedicaba a investigar, pero donde realmente me lo pasaba bien era aprendiendo, mejor dicho, a divulgar. Y les cuento brevemente que mi idea fundamental, la fundacional, apareció en una breve reseña de la revista Journal of Chemical Education, en el que hablaba de un libro y hablaba del resumen de ese libro sobre Juan José de Lullar, que para mí fue el gran científico que consiguió aislar el wolframio en Vergara, y allí en esa reseña decía de los
los vascos, no, eran de origen vasco-francés, pero nacieron, y esto que quede muy claro, nacieron en Logroño. Y dicho esto, a partir de ahí había una serie de cosas que me interesaron y ahí es donde comenzó mi aventura. Y luego, tirando del hilito, pues te lleva de Juan José de Lúyar al aislamiento del wolframio, a su hermano, a ver cómo los historiadores españoles habían confundido los méritos científicos de uno y otro, porque Juan José desgraciadamente murió muy joven, y esta es un poco la historia, es decir, que llevo 45 años dedicándome a esto. Lo cual pues, me ha producido una gran satisfacción y, entre otros, por ejemplo, el haber podido conocer a Stanislao Cannizzaro, uno de los grandes químicos, el italiano, marginal, quiero decir marginal porque estuvo ahí en sus universidades italianas, alejado del gran mundo de la ciencia de aquel momento. Bien, pues sin más, vamos a comenzar con el año 2019, un año doblemente importante para la química. Como vemos ahí, fue el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos y en esta diapositiva he tratado de resumir brevemente cómo surgió la idea, quiénes fueron los personajes y cómo transcurrió brevemente, está aquí la línea del tiempo. La idea nace el 17 de febrero de... Perdón, la idea es que el 17 de febrero de 2019 o el 3 de marzo de 2019, según el calendario gregoriano, el anterior es el calendario juliano, se iba a celebrar el sesquicentenario, y me gusta utilizar muchísimo esta palabra, el 150 aniversario de la primera versión de la tabla periódica de Mendeleev. La idea se le ocurrió a este personaje que seguramente lo conocéis la mayoría, Sir Martin Polyakov. Es un, bueno, si no, meted en Google o donde os dé la gana, Sir Martin Polyakov, y tiene unos vídeos exquisitos sobre los elementos químicos. Y aquí se le ve siendo nombrado Knight Bachelor por el entonces príncipe de Gales. Y es a él a quien se le ocurre la idea de proponer a Natalia Tarasova, que en aquel momento era la presidente de la UPAC, y le dijo, ¿sabes que en la fecha que he citado se va a celebrar el 150 aniversario de la primera versión? Ah, pues qué sorpresa, pero ojo, ojo, fíjense, 2016, cuando propone la idea. Cuando en la Asamblea General de Naciones Unidas se aprueba, es decir, a finales de diciembre de 2019, había pasado un año y medio casi, para que se aprobara en el año 2019. Es decir, que cuando se quiere hacer algo a nivel internacional, hay que tener las cosas en mente y proponerlas con tiempo suficiente. Entonces, partió de esta carta tan sencilla. Fíjense que Martin Polyakov dice, querida Natalia, espero que estés bien. Me di cuenta de que 2019 será el 150 aniversario de la publicación de la tabla periódica de Mendeleev. Por lo tanto, me preguntaba si la UPAC podría llevar a cabo una solicitud para hacer que 2019 sea el año internacional de la tabla periódica. Siento que esta propuesta podría lograr un gran apoyo. ¿Qué piensas? Los mejores deseos, Martin. Evidentemente que la comunidad científica mundial se sumó a esta iniciativa y así tuvo lugar el Año Internacional, cuyo logo aparece aquí y luego lo veremos reproducido en un sello que mostraré más adelante. Pues bien, este es el escenario donde tuvo lugar la ceremonia de apertura en la sede de la UNESCO en París el 29 de enero de aquel año 2019. Pero claro, 2019 era un año mágico porque también se celebró el centenario de la fundación de la UPAC. Esto en un avance de que ese año se iba a celebrar el centenario de la fundación de la UPAC y entonces están organizando numerosas actividades. La 50ª Asamblea General y el 47º Congreso Mundial de Química de la UPAC tendrán lugar también en París, solo que, para que no se solaparan, del 5 al 12 de julio con el lema Frontiers in Chemistry, Let's Create our Future, 100 Years with a UPAC. Entonces, ese año, como digo, fue un año especial para el desarrollo de la química. Pues bien, dicho esto, esta pequeña introducción, lo que vamos a ver ahora es brevemente la tabla periódica actual, cuyos últimos avances, ya les pongo aquí, datan de hace 9 años casi.
Vamos a clasificar entre todos, vamos a hacer un juego y vamos a clasificar los nombres de los elementos químicos. Les voy a preguntar, todo el mundo lleva un teléfono móvil posiblemente en el bolsillo, ¿cuántos elementos químicos hay en un teléfono móvil? ¿Y cuántos de estos son tierras raras? Para que vean la importancia de las tierras raras, sobre todo por que sin ellas no funcionarían los teléfonos móviles. Luego les hablaré de los dioses y metales de la antigüedad y les relacionaré esos dioses y metales con los días de la semana para que vean que es cultura. Es decir, cada día de la semana estamos conmemorando un dios o diosa de la antigüedad y además y también están relacionados, aunque no lo pongo ahí, con los astros. Finalmente les hablaré del romance de Marte y Venus a través del arte y luego retornaré otra vez a la pintura y nos vamos al año 2007 para indicarles que nosotros en España ya nos adelantamos a Martín Poliakov en 12 años, puesto que sacamos un sello conmemorativo en honor de Mendeleev con ocasión del centenario de su muerte. Y finalmente terminaré con los agradecimientos. A la derecha tienen aquí una imagen de Mendeleev muy clásica y sobreimpresa la primera versión de su tabla periódica del año 1869. Pues bien, después de esta charla, lo que yo espero que todo el mundo aprenda aquí o desde donde nos estén viendo, qué es la tabla periódica, cuántos elementos químicos se han descubierto hasta hoy, cuántos de ellos han sido confirmados por la IUPAC, cuántos elementos químicos hay en un teléfono móvil y cuáles de ellos o cuántos de ellos son tierras raras, en qué día, mes y año precisamente Mendeleev propuso la primera versión de la tabla periódica, y eso nos dará pie para introducir un hecho cultural interesante. ¿Cuáles son los 7 metales de la antigüedad? ¿Y cuántos dioses aparecen en el cuadro La fragua de Vulcano? Y ahí pongo 4 posibles soluciones, 2, 3, 4 o 5. Así es que sin más vamos a centrarnos. Una de las definiciones más hermosas que hay sobre la tabla periódica es esta que se debe a Niels Bohr, Premio Nobel de Física del año 1922, y dice: la tabla periódica es la estrella orientadora para la exploración en los campos de la química, la física, la mineralogía y la técnica. Y por supuesto que hoy en día pueden añadir muchísimas áreas de conocimiento científico más. Biología, bioquímica, etc. Pues bien, la definición más comúnmente aceptada y que mejor define la tabla periódica es una organización de los elementos químicos ordenados por su número atómico, creciente en columnas, lo que nosotros llamamos grupos, y en filas, lo que nosotros reconocemos como periodos, presentados de modo que se resaltan sus propiedades físicas y químicas periódicas. Pues bien, la tabla periódica es un icono de la ciencia y de la cultura, y se han escrito estas ideas acerca de ella que son muy hermosas. Dice John Emsley que si existiera una civilización inteligente, cosa que hemos discutido en la conferencia anterior de Arcadi, en otra galaxia tendría una tabla periódica muy parecida a la nuestra. Rudy Baum ha definido la tabla periódica de los elementos químicos como la piedra roseta de la naturaleza. Y alguien ha dicho: la tabla periódica es el icono de la ciencia y la cultura más fácilmente reconocible, a pesar de que hay más de 1000 versiones de la tabla periódica con sus distintos formatos. Y finalmente es un icono universal en el sentido más amplio, ya que el lenguaje científico va más allá de idiomas y fronteras y permite explicar el mundo material de los seres vivos e inertes. O sea que ya con esto ya tenemos una idea sobre dónde vamos a trabajar. Esta es la última versión reconocida por la IUPAC y concretamente data de esta fecha, 28 de diciembre de 2016. Y en ella se aprobaron la inclusión de estos 4 elementos de números atómicos 113, 115, 117 y 118. El primero de ellos es el nijonio, el primer elemento que incorporan los asiáticos, en este caso los japoneses. Ellos propusieron que se llamara niponio, pero niponio ya había sido utilizado con anterioridad y por consiguiente eso se rechaza. Con lo cual utilizaron el nombre poético de Japón, que es Nihon, y de ahí aparece nihonium. El siguiente es el moscovio, símbolo NH, moscovio MC, el 117 teneso TS y finalmente el 118 Oganesson, que curiosamente es un gran científico
ruso, primero soviético y más tarde ruso, que además ese nombre fue propuesto por los norteamericanos. Fíjese qué cosa, luego con el lío de Ucrania, pues desde luego esas colaboraciones han desaparecido. Pues bien, dicho esto, quiero recordar estos tres elementos: vanadio, wolframio y platino. Estos dos están en negro y este en azul. ¿Por qué? Porque estos dos fueron descubiertos por españoles, mientras que el que está en azul fue aislado por españoles. Bien, el primero de ellos es el platino Z78, que está aquí, que fue descubierto en 1735, aunque no fue reconocido hasta 1748, cuando se publicó por Antonio de Ulloa su hallazgo. Fue encontrado en Colombia, Ecuador, en lo que entonces era el virreinato de Nueva Granada. El siguiente elemento que aparece aquí por orden temporal es el wolframio, de número atómico 74, que en 1783 fue aislado por Juan José y Fausto de Luyar en Vergara, que era donde tenía la sede la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que fue la primera sociedad económica de amigos del país y que impulsó las ciencias, la economía, la medicina en el ámbito de su área de las provincias vascongadas. Y finalmente tengo que hablarles del vanadio, que está aquí, de número atómico 23, que fue descubierto por Andrés Manuel del Río en 1801, pero no le fue reconocido. Curiosamente, Andrés Manuel del Río, que era un químico madrileño, lo encontró en el Real Seminario de Minería de México, donde el director era, curiosamente, Fausto de Luyar. El caso es que este no le fue reconocido y fue redescubierto casi 30 años más tarde por un químico sueco, Nils Sevström, a quien se le reconoció el nombre y quien, a propuesta de Berzelius, le dieron el nombre de vanadio. Él le había dado otros nombres que no lo voy a recordar aquí para avanzar un poquito. Bien, y este es el sello que químicos españoles, encabezados por Javier García Martínez, propusimos a Correos con el fin de conmemorar este año internacional de la tabla periódica de los elementos, donde aparecen los tres elementos de los que he hablado y aquí les aparece la ñ como característica de nuestra aportación. Bien, no muy lejos de aquí, en la Universidad de Murcia, tienen la tabla periódica más grande que hay en España, que está en una de las fachadas de la Universidad de Murcia, en la Facultad de Química, y que fue inaugurada pues muy poquitos meses después de haber sido aprobados esos elementos que les he citado el día de San Isidro Labrador del año 2017. Bien, esta es una de las tablas periódicas que quien no la conozca yo le ruego que la visite, pero para cualquier tipo de área de conocimiento, biología, bioquímica, químicos, no químicos, físicos, es la tabla periódica de Web Elements, en donde cuando entran, pinchando ahí, en cualquier elemento, tienen una cantidad de información con datos muy fiables y que les puede servir de ayuda. Esta tiene dos formas, dos logotipos, vean, con estos 4 colores, y fíjense bien en esto. En principio hay mucha gente que la cultura considera como que la ciencia y parte de ella la química o el arte y parte de ella del arte, la pintura, son áreas estancas. Pero yo creo que si simplemente borramos esas barreras, pues yo creo que esto queda mejor así. Es decir, que tanto la ciencia como el arte están hermanadas, son parte de un todo de la cultura y ahí le pongo 2 ejemplos que vamos a utilizar a lo largo de la charla. Bien. Esta es una tabla que me pidió la editorial Tebar Flores que hiciera con participación de la Real Sociedad Española de Química y me va a servir de entrada porque ahora nos vamos a sumergir como unos sagaces detectives, cada uno coja su lupa y lo que vamos a hacer es ir elemento por elemento para ver qué es lo que pasa con los nombres de los elementos químicos. Ahí los he ordenado por orden alfabético. Y entonces vemos que las siguientes categorías son las que yo he encontrado. Igual puede ser que se me haya escapado alguna. Tenemos centros de investigación como Berkeley y Dubna, científicos ilustres como Gadolin y Curie, cuerpos celestes como Ceres y Plutón,
nombres geográficos, como el cobre, que es un nombre de la antigüedad y luego lo veremos, y la región de Hesse, en Alemania, y dentro de los geográficos hay 5 categorías: ciudades, Lutecio, recuerden, Lutecia, el nombre latino de París, Hafnio, continentes, Europio, Americio, países, Rutenio, Francio, regiones, Californio y Jasio, y ríos, el único, el Renio, en honor del gran río europeo Rin. Tenemos nombres que recuerdan a minerales menasometales como el circonio o el samario, y luego he señalado, porque de ahí vamos a sacar parte de los nombres mitológicos de los elementos. He citado, entre otros, el oro de la antigüedad y el prometio del año 1945. Luego, nombres que recuerdan a propiedades físicas, como el estaño, que significa gotear, y el astato. Dentro de ellos tenemos cuatro subcategorías: el color, el cloro verde, el indio índigo, densidad molibdeno y bario, generación de compuestos. Esto los he señalado en mayúscula porque estos nombres de los elementos que generan compuestos se los dio nuestro padre y mártir Antonio Logan de Lavoisier. Entonces recuerden que son facilísimos: son hidrógeno, que genera agua; nitrógeno, que genera nitro; y oxígeno, que no genera óxidos, sino que genera ácidos, porque oxis en griego significa ácido. Lo que pasa que ahora, pues esto conceptualmente los tendríamos que cambiar. El H tendría que estar aquí y este aquí, para que, de acuerdo con los conocimientos, pero bastante hizo Lavoisier de hacernos esta propuesta. Nombres que recuerdan a la reactividad, nombres sistemáticos de la IUPAC, porque cuando hubo la guerra de los elementos, a ver quién había sido el que había descubierto tal o cual elemento, para pacificar las cosas, la IUPAC utilizó nombres sistemáticos, que es simplemente una pequeña tabla que me imagino que la mayor parte recordará: un, bi, tri, quat, pent, ex, sept, oct, n, con 2 n's, y nil, para indicar que, utilizando esos prefijos, por ejemplo, este de aquí, este era el 113, el 113, que hoy sabemos que es el nijonio, y este sería el 118, que hoy en día es el oganesón. Nombres que recuerdan a la superstición, como el arsénico y el propio wolframio. Y otros que esos no son calificables porque en realidad son adjetivos. Tenemos el neón, nuevo; el criptón, oculto; y el xenón, extraño o extranjero. Pues bueno, dentro de estos nos vamos a fijar en parte de estos mitológicos. Bueno, primero les voy a presentar, porque hablaremos de ellos, los 17 elementos que se conocen como las tierras raras. Les he distinguido el que se encontró en primer lugar, el itrio, y el último, el prometio. Entonces los tienen aquí, es decir, estos dos más los 15 que aparecen aquí. Bien, dicho esto, les quiero preguntar, ¿saben cuántos elementos químicos tienen en sus móviles? Aquí tienen una serie de respuestas: menos de 20, 15, 10, hay 19, 29, 31, 30, menos o más de 40, etcétera. Pues la respuesta depende de la fuente. No hay mucha diferencia, pero dependiendo de la fuente que consultemos, tenemos lo siguiente. Esta es una diapositiva preciosa, los elementos químicos de un teléfono móvil, pero vean aquí que están en los colores, se corresponden a distintos grupos de la tabla periódica, porque vamos a poner otra diapositiva en donde veremos la velocidad de desaparición de algunos de estos elementos. Bien, pues tienen aquí en la pantalla, que está dividido en 3 bloques, y cada uno de estos bloques con los elementos que aparecen en ello. En la batería tenemos este grupo de 7 elementos. En los dispositivos electrónicos tenemos otros 4 grupos, y finalmente en la carcasa tenemos estos otros 4 elementos. Bien, una diapositiva semejante a la anterior y de los mismos autores es esta, en la que vemos las velocidades de reciclado de los metales en los teléfonos móviles. Entonces, cuanto más rojo, más difíciles de reciclar.
y luego si nos vamos a la derecha tenemos los no metales y luego los verdes son los que se pueden recuperar más del 50%. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos 7 elementos de las tierras raras y el que falta es este otro, el neodimio, con lo cual son 8 los elementos que tenemos en las tierras raras. Aquí, si los contamos de manera independiente, aparecen 29. Luego, la solución para esta presentación, que está bastante cuidada, serían 29. Pero les presento una tabla periódica que quizás muchos no conozcan, pero es una tabla periódica muy interesante, se debe a William F. Sheehan, que la publicó, como ven ahí, en el año 1976. Y es una tabla periódica que está distorsionada en función de la abundancia en la Tierra de los diferentes elementos. El color depende de su electronegatividad relativa. Utilizando esta tabla periódica como soporte, EUCHEMS, que es la Sociedad Química Europea, en el año, se adelantó un poquito, un año antes del año internacional de la tabla periódica, presentó esta tabla periódica, como digo, basándose en la anterior. Y entonces aquí vemos que cuantos más rojos hay, más peligrosos son esos elementos para poderlos... O sea, aquí concretamente, vean que grave riesgo en los próximos 100 años. Entonces, cuando nos vamos a la derecha, encontramos que el verde, disponibilidad. Y entonces lo que tienen que fijarse es que en algunos de los elementos tienen una carcasa de un teléfono móvil. Bueno, pues si contamos aquí, nos aparecen 31 elementos, pero en una versión más reciente, por eso hay que tener cuidado las versiones, hay que fijarse bien en ello, en este caso hay 32. ¿Cuál es la diferencia? Pues que han incorporado el nitrógeno como un elemento que forma parte de los teléfonos móviles. Y de nuevo sigue habiendo, evidentemente, 8 tierras. Esta es una clasificación más interesante porque habla de la disponibilidad y de la sostenibilidad. Y luego, finalmente, aquí están los elementos usados en un teléfono móvil. Con lo cual, hemos visto que hay 29, 31 o 32, dependiendo de los autores. Y esta es la primera versión impresa de la primera tabla periódica de los elementos químicos, debida a Dmitri Ivanovich Mendeleev. ¿Qué día la descubrió? Pues vamos a ir a un elemento original. Entonces, vamos a utilizar esta hoja bloque que emitió la Unión Soviética. Aquí vean, CCCP, la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas, 1969, con ocasión del centenario. En esta hoja bloque aparece la mayor parte de la tabla periódica. Vean esta forma que tenía tan curiosa Mendeleev de poner la fecha 17 de febrero de 1869. Y aquí aparece como un sello el autor de esa tabla periódica. ¿Qué significa 17 de febrero de 1869? Significa que es el día que la descubrió, pero del calendario juliano. Porque en aquel momento la Rusia imperial todavía seguía rigiéndose por ese calendario. Entonces, en aquel momento, en el siglo XIX, había que sumarle 12 días, con lo cual equivaldría al 1 de marzo de ese año en el calendario gregoriano. ¿Quién instituyó? Esto forma parte de la parte de cultura, de la charla. Entonces, el calendario juliano fue establecido por Julio César en el año 45 a.C., y el calendario gregoriano fue propuesto por el Papa Gregorio XIII en 1582. ¿Por qué se le ocurrió esta idea? Porque se habían dado cuenta los consejeros del Papa que entre el año 325, que se celebró el Concilio de Nicea, y ese año 1500, había 10 días que no sabían dónde colocarlos. De manera que lo que hicieron fue que al 4 de octubre de 1582, jueves, le sucedió el 15 de ese mismo mes de 1500, y ese fue viernes. Y curiosamente, como ven abajo, fue el día en que murió Santa Teresa de Jesús. O sea que la pobre no disfrutó de 10 días. Bien, dicho esto, si ahora nosotros cogemos los elementos
y los organizamos por bloques de 25 años, salvo el primero, que aquí ponemos los elementos descubiertos hasta el año 1750, que tenemos 16, vemos que el número de elementos con los que se va aumentando en cada periodo no son iguales por todos. Aquí en 1801, 1825 se encontraron 20 elementos, que es una barbaridad. No lo voy a explicar, perdón, pero les dejo para que piensen por qué se produjo esa cosecha tan impresionante, casi un elemento por año. Luego otro periodo muy ilustre fue 1876-1900, que también se lo dejo, y finalmente 10. En total 118. Pero nos vamos a quedar con estos 9 elementos, que son esos elementos de la antigüedad, pero hay 2 de ellos, carbono y azufre, que son no metálicos, y luego tenemos los otros 7 que están ordenados por orden de su descubrimiento. Lo que pasa que yo los voy a reordenar de esta manera, donde voy a poner aquí el oro, plata, hierro, mercurio, estaño, cobre y plomo. Y los voy a relacionar con los dioses de las mitologías griega y romana. Y los símbolos de los alquimistas. Entonces, ¿de dónde proceden los símbolos? Los símbolos proceden de su nombre latino. Y esto se debe al químico sueco Johannes Jacob Berzelius, quien en 1813 se le ocurrió la idea de cogemos todos los nombres de los elementos conocidos en su nombre latino y cogemos 1 o 2 letras para obtener su símbolo. Entonces, por eso es conveniente saber que AU procede de aurum, AG de argentum, F de ferrum, HG de hydrargyrum, SN de stannum, CU de cuprum y PB de plumbum. Pues bien, dicho esto, ahora vamos a tomar parte de esa tabla periódica y vamos a introducir sus nombres, los nombres de los metales en inglés, para poder justificar los nombres de la semana en inglés frente a los nombres de la semana en castellano. Y luego vamos a poner los astros, es decir, que todo ello, metales, astros y días de la semana, tienen una correlación. Bien, en inglés no hay ningún problema. Es decir, el lunes es el día del sol, el domingo es el día del sol, el lunes es el día de la luna, etcétera. Y el sábado es el día de Saturno. ¿Pero qué ocurre en castellano? En castellano lo que ocurre es que nuestra cultura judeocristiana ha hecho que tomemos 2 días fundamentales, como son el domingo y el sábado, y los perjudiquemos. Es decir, que concretamente, yo, según mis teorías, por eso lo he puesto en cursiva, el domingo se debería llamar soles, el día del sol, semejante a lunes, y el sábado debería ser Saturnes. Entonces vamos a ver por qué los días de la semana los tenemos aquí. Lunes, del latín lune dies, martis dies, mercury dies, y finalmente del hebreo Shabbat, del día de descanso, el día sagrado de los hebreos, y finalmente el domingo procede de Dominicus dies, día del Señor. Y recuerden que hay un refrán popular que dice: en martes ni te cases ni te embarques. ¿De acuerdo? Y ahora veremos por qué. Pero hay otro que es menos conocido que dice: en viernes y martes ni te cases ni te embarques. O sea que, ojo, quienes estén en esa fase de que no elijan estos 2 días porque les pueden perjudicar su futuro. Bien, aquí hice un pequeño juego lingüístico en donde de martis dies, en castellano aparece martes, en francés mardi, es decir, jugando con las letras negras y azules, en italiano martedì y en catalán o valenciano será dimarts. Bien, dicho esto, ahora recuerden que había dentro de los símbolos de los alquimistas aparecían estos 2, pero les explico brevemente. Este es un circulito con una flecha que apunta hacia arriba a la derecha, y este es otro circulito con una cruz. ¿Pero de dónde proceden esos símbolos? Pues mire, proceden de lo siguiente. El primero significa el macho, la virilidad, la fuerza, la guerra y la agricultura, y el segundo
la hembra, lo femenino, la delicadeza, la belleza y el amor. Pero, ¿qué divinidades romanas o griegas estaban detrás de estos símbolos? Marte Ares, entre paréntesis, la divinidad griega, y Venus Afrodita. Pero nos vamos a 500 años antes de Cristo. ¿Cómo representarían en la Grecia culta a estos dioses? Pues el primero por un joven guerrero y la segunda por una joven y hermosa doncella. ¿Y qué atributos les darían? Al primero, a ese joven guerrero, le dotarían de un escudo y su lanza, y este espejo no es una cruz, es un asa para soportar el espejo. ¿Y qué elementos químicos están detrás de estos dos elementos? El hierro, el elemento en aquel momento de la guerra, aunque luego aparecieron otros que tenían más dureza, y luego el cobre, porque el cobre, los que somos de pueblo recordaremos que cuando hacían el mondongo en nuestros pueblos, cuando bruñían los calderos, que eran de bronce o con mucho cobre, se veían reflejadas las caras. No sé si se acuerdan de eso. Pues bien, el cobre sirve, una película de cobre bien bruñida nos permite reflejar nuestra imagen. Bien, en arte, Marte, Venus y Vulcano Hefesto, que este es otro dios que nos va a dar también mucho juego, aparece en todas estas pinturas. Marte con un gran bigote, que lo veremos ahora en el Museo del Prado. Venus, Vulcano y Marte, otro cuadro que les mostraré de Tintoretto, que está en Múnich. El nacimiento de Venus de Botticelli, que hay que ir a visitarlo a Florencia, en la Galería de los Uffizi. Y la Venus del espejo, que también es de Velázquez, aunque en este caso hay que ir a Londres. Y el amor de Marte y Venus ha sido recogido en frescos de Pompeya, Botticelli, Tintoretto, Veronés, Lucas, Jordán y otros pintores ilustres. Pues bien, aquí tienen este cuadro que me imagino que reconocerán, el nacimiento de Venus de Botticelli, en donde Venus procede de la espuma del mar y se soporta en una concha. Aquí tienen la famosa Venus del espejo, en donde se ve a una joven hermosa que representa a Venus, en la que aparece su famoso espejo, y aquí que lo soporta un putti o amorcillo. Y una cosa importante, tanto en las pinturas de Venus, pero sobre todo de Marte, aparecen siempre unas telas o unos ropajes de color rojo, del color de la sangre. Bien, aquí tenemos un fresco de la estatua de Marte en Pompeya, en donde vemos todos los atributos que les acabo de contar. La lanza, el escudo, el yelmo, y aquí ven una estola de color rojo que le cuelga de los hombros. El siguiente, este es ya les he citado, el Marte Cachas, el joven guerrero ahí con todos sus atributos, el rojo, y los atributos de un guerrero, aquí solamente se ve parte de la lanza. Aquí hay una casa, la casa que se llama el fresco de la casa del guitarrista, en donde se ve a Marte y Venus en una situación muy cariñosa. Vean aquí los ropajes, y aquí aparece también un personaje importante, que es el perro de Marte, con el cual se iba a cazar cuando descansaba de sus periodos guerreros. Y esta es otra imagen también de Pompeya, un fresco de Pompeya, en donde se ve Venus Marte con sus hijos Eros y Fobos. Aquí está Eros y aquí está Fobos. Y este es un cuadro muy hermoso de Botticelli, en donde se ve Ares y Afrodita, en donde, después de haber tenido una relación amorosa, se quedan agotados, y entonces aparecen estos amorcillos jugando con los atributos del guerrero, y aquí aparece otro sobre el escudo, y vean de nuevo los ropajes rojos que envuelven a los dos dioses. Aquí tenemos, de esa relación amorosa, pues tuvieron un montón de hijos que aparecen aquí. Eros, Anteros, Armonía, Fobos, Deimos, Himero, Potos, y sus equivalentes romanos, Cupido, Anteros, Concordia, Pavor, Fotos, Metus, Deimus, Himerus y Potus, Potos o Potus. Bien, pero claro, ¿cómo es esto? ¿Y este cuadro que pinta aquí? Este todos sabemos que es el cuadro de la fragua de Vulcano. Si trazamos aquí una diagonal,
normalmente vamos a encontrar el personaje más importante, que es este. Y ese es nada más y nada menos que el dios Vulcano, que normalmente los pintores de aquella época lo representaban feo, tuerto, cojo, para indicar su impotencia sexual. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está sacando, termina de sacar de la fragua una pieza incandescente y tiene en su mano derecha un martillo con la que golpearla. Y aquí tenemos a 3 cíclopes, que son sus ayudantes, que le están ayudando ¿a qué? A confeccionar las armas de su padre, el dios Júpiter, para castigar a los otros dioses y a los humanos que nos portábamos mal. Pero aparece también aquí un personaje que está a punto de desaparecer de la escena, y se dice que sí es un ayudante, pero que algunos autores dicen que es el propio Velázquez, que no se quiso perder la importancia de la información que traía. Este no es Jesucristo, es Apolo, el dios mensajero, en el que con ese dedito así está llamando la atención y le está diciendo, sobre todo a Vulcano: Vulcano, ¿no te has enterado que tu mujer Venus se está entendiendo con Marte? Entonces se quedan todos ahí, o sea, es una instantánea, se quedan todos petrificados. Y entonces, claro, ahí lo vemos relativamente viejo, pero en la siguiente imagen, que es otro cuadro, les voy a mostrar, está totalmente envejecido, con una barba, porque además de ser un perfecto herrero, era también un joyero que manejaba muy bien los metales, y concretamente se le ocurre la idea de confeccionar una finísima red de oro y ponerla en su lecho matrimonial para cazar a los amantes. Y entonces este es el cuadro que nos recoge Tintoretto, en el que se ve a Vulcano buscando, aquí descubre a su esposa, a Marte, y tenemos aquí a uno de los hijos de Marte y Venus, a Cupido, que dice: "Uf, menudo follón que se ha organizado aquí". Pero hay una cosa, de la misma forma que antes hemos visto que Júpiter estaba representado por esa armadura que estaban elaborando, aquí Júpiter aparece en esta estructura que es de estaño. Recuerden, Júpiter relacionado con el estaño, que es, a través de estos vidrios, ilumina esa estancia veneciana. Entonces, vemos aquí a Vulcano. Vean aquí el espejo, otra forma de interpretar el espejo de Venus. Pero yo me imagino que la mayoría ya ha encontrado a Marte. ¿Lo han visto? Les voy a dar una pista. ¿Recuerdan que les hablé del perro de Marte? Recuerden que está aquí y está ladrando hacia allá. ¿Y recuerdan del ropaje rojo que les cité? Pues por aquí tiene que andar. Bueno, pues vean de qué manera Tintoretto se ríe de los dioses y lo esconde debajo de un mueble, y sabemos que es Marte porque aparece su cabeza con ese yelmo. Así es que esta es la historia entre estos 3 dioses del Olimpo. Ya damos un salto importante en el tiempo y nos presentamos en el primer cuarto del siglo XX, y tenemos que traer a colación a Piet Mondrian, un pintor neerlandés, uno de los co-creadores o cofundadores del neoplasticismo, en donde en una de sus épocas se dedicó a pintar cuadros de esta naturaleza, grandes trazos negros y utilizando 4 colores, que son el rojo, el negro, el azul y el amarillo, y grandes espacios blancos. Pues bien, si tenemos en cuenta esos cuadros y ahora volvemos a los logotipos que representan la tabla periódica de Webb Elements y representamos una reacción química de la forma más general que todos sabemos, de los productos A y B para dar C y D, y le he recogido esta que es más sencilla. Perdón. Entonces, bueno, esta es una reacción muy peligrosa, es una reacción exotérmica que en determinados lugares donde se maneja el aluminio y se forman aluminio en polvo por el hecho de trabajarlo y se queda arrinconado y con la luz incide sobre un espejo, un vidrio, se puede producir aquí un calentamiento, y esta es una reacción muy exotérmica y muy peligrosa. Pues bien,
Si tomamos uno de estos dos logotipos, y lo hacemos reaccionar con ¿qué se creen que da? Pues da nada más y nada menos esta joya. Y este sello se debe, como ven aquí, fue diseñado por Javier García Martínez y fue una idea que tuvimos, nos pidió ayuda la Real Casa de la Moneda, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a ver de qué manera podían dedicar un sello a la química española. Entonces la propuesta que nos hicieron no nos gustó y le dijimos, mejor sería esta, porque en 2007 se celebra el centenario de la muerte de Mendeleev. Entonces la aceptaron y vean los grandes trazos de Piet Mondrian, los 4 colores de Web Elements y luego aquí estos ojitos de Mendeleev, en donde se representan 4 de los elementos que predijo Mendeleev. Pero ojo que Mendeleev predijo 16. Falló en 8 y acertó en otros 8. Y aquí hemos recogido 4, que son el escandio, galio, germanio y tecnecio. Faltan otros 4, pero no era cuestión de poner demasiados ojitos de Mendeleev. Pues bien, dicho esto, vean aquí el momento en el que Javier, esto ya te acordarás que éramos más jóvenes, era el 2007, entonces el entonces ministro del Interior quiso presentar este sello de correos en el primer día en la residencia, antes del primer día de circulación, que fue al día siguiente, el 2 de febrero del año 2007. Es un sello que ha tenido una trascendencia mundial, tanto es así que apareció en la portada de esta revista especializada que se llama Filatelia Química et Física en su número de verano del 2007, recordando a Mendeleev. Pero, además incluso de aparecer en un libro muy importante, resulta que este sello ha servido de referencia, como vemos en esta tabla filatélica de los elementos, lo vemos aquí, en esta tabla de Larry G. French, y en otra más actualizada del año 2019, en donde aparece en cabeza este sello y otro sello muy astuto de los argelinos, en donde cogieron el logotipo del Año Internacional de la Química, lo metieron en un sello y entonces, bueno, pues lo tomaron de referencia los dos coautores, que eran Larry G. French y Daniel Rabinovich, que es el editor de la revista que les he mostrado antes de Filatelia, Física y Química. Y aquí les recojo una cosa que también enlaza en cierto modo con la conferencia anterior. Es decir, los científicos se contribuyeron al desarrollo de la tabla periódica, pero en 11 años. Desde el año 1862 a 1872, ambos inclusive. Entonces, vean, a la izquierda hay una serie de años, el primero y modificaciones que hicieron. Recuerden a Becuyer de Champ-Courtois y su tornillo telúrico o hélice telúrica. A John Alexander Reina Newlands, con su relación entre equivalentes o la ley de las octavas. William Oplin, que ya con 57 elementos es el primero que se atreve a predecir elementos que deben de estar en la tabla periódica, pero que falta por descubrir. Gustavus Detlev Heinrich establece un sistema periódico en espiral. El competidor de Mendeleev, Julius Lothar Meyer, que establece su sistema periódico en 1862, pero en la versión de 1868 se extravió la tabla que acompañaba su publicación, con lo cual, pues Mendeleev se benefició porque su primera versión es la que se toma como referencia. Y más tarde, Mendeleev estuvo trabajando en la tabla periódica hasta que falleció. Perdón. Seguimos. Entonces, aparte de que en ese periodo hemos encontrado a 7 diferentes investigadores que han trabajado, en mi opinión, los padres de la tabla periódica son, sin duda alguna, Dmitri Ivanovich Mendeleev, y esta es su primera versión en borrador, que está en francés, que era el idioma de la ciencia en aquel momento, y esta otra, que es una tabla periódica un tanto extraña, en donde tenemos aquí los números atómicos desde el 15 hasta el 74, y aquí tenemos la raíz cuadrada de la frecuencia de las líneas espectrales de los elementos, con lo cual él establece una relación en donde la raíz cuadrada
de la frecuencia de estas líneas espectrales es proporcional a este número, que es el número atómico, que no lo descubrió Moseley, sino que lo descubrió un neerlandés llamado Van den Broek, y él, pero sí que rápidamente Moseley pilló la idea y con los recién aparecidos, que habían aparecido a final del siglo XIX, los rayos X, se puso a trabajar en unas condiciones muy precarias y estableció esa red. Y aquí es donde se ve que realmente el que predice, dice, aquí faltan estos elementos, y predice 3, con su número atómico correspondiente, pero o no se habían descubierto, o si había, él no pudo disponer de esos materiales. Perdón. Entonces, las 7 cuestiones y la que les regalo de final de propina es ¿qué es la tabla periódica? Un icono de la ciencia y la cultura en la que los elementos están ordenados por orden creciente de su número atómico. ¿Cuántos elementos se han descubierto hasta hoy? 118. ¿Y cuántos elementos han sido confirmados por la IUPAC? 118. Se siguen haciendo esfuerzos por encontrar el 119 y el 120, pero todavía están en ello, y además, una vez que los descubran, tendrán que ser refrendados por otros laboratorios que puedan repetir el experimento para que puedan ser reconocidos por la IUPAC. ¿Cuántos elementos químicos hay en un teléfono móvil? Pues estos 3, en función de la fuente, y 8 de ellos son tierras raras. ¿En qué día, mes y año propuso Mendeley la primera versión? El 17 de febrero de 1869, según el calendario juliano. ¿Y cuáles son los 7 metales de la antigüedad? Empezando por el domingo: oro, plata, hierro, mercurio, estaño, cobre y plomo. Si traemos el oro al final, vean que el estaño cae en mitad, es el cuarto. Porque resulta que el dios Júpiter no se le da ni el oro ni la plata, se le atribuye el estaño. ¿Por qué? Porque en aquel momento el estaño era un metal muchísimo más importante que el oro y la plata, entre otras cosas, porque servía para fabricar armas y también para fabricar bronce y con el cual llamar a los fieles a la oración. ¿Cuántos dioses hay en la fragua de Vulcano? Son 5. 2 presentes, Apolo y Vulcano, 1 representado, Júpiter, y 2 citados verbalmente, Marte y Venus. Y el número atómico, les recuerdo, Z, es la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo y también determina el número de electrones en un átomo neutro. Bien, dicho esto, una de las tablas periódicas más que a mí me ha sorprendido es esta que les muestro. Esta apareció en el año 2019 en Nature, en donde se ve esas 3 estudiantes alumnas de secundaria de una escuela etíope que están tan orgullosas debajo de esa tabla periódica que ha confeccionado un profesor o profesora, para que vean cómo ellas están orgullosas de tener su propia tabla periódica. Y realmente es desde luego a mí, cuando yo la vi, me cautivó. Y como dice esta leyenda aquí, la tabla periódica es un poderoso símbolo del pasado de la ciencia, pero que puede apuntar hacia el futuro, como naturalmente así es. Bien, quiero terminar agradeciendo a las personas e instituciones que han hecho posible estas jornadas, a Isabel, a Mercedes, a Nicolás, a Rafael, a todas estas instituciones de la Universidad de Alacant hasta el Servei de Llengües, a los organizadores y colaboradores, a todas estas personas que nos están ayudando desde sus puestos de trabajo, y se me olvidaba, naturalmente, darles las gracias a todos ustedes en la confianza de que no hayan caído en el número Z. Pero bueno, si por lo menos se llevan de aquí que el Z es el número atómico, habrá sido algo importante. Pero bueno, yo espero que la mayoría se hayan mantenido por aquí. Y ya con esto termino y, como les dije a los autores, les voy a hacer un pequeño resumen de la tabla periódica en forma de J aragonesa. Entonces, bueno, esto me lo tengo que quitar porque si no... lo que pasa es que no se oirá, ¿no? El micrófono. Ya, no, es que no quiero micrófono. No, es que no quiero micrófono. Por lo demás, que lo que no sé si se grabará o no. La voz, quiero decir. Bueno, lo quito aquí.
Bueno, la J, le he recordado esta mañana a Mercedes que la J nació en Valencia y se crió en Aragón, y en Navarra se le dio alma, vida y corazón. Y esta es una J que se canta naturalmente en Navarra. Es decir, la J es un cante popular que recorre toda la península, incluso salta a las islas, a las Canarias, por ejemplo, en forma de las Islas Canarias, que es una variante de la J. Bien, la J ahí tiene su estructura, pero que, pensando en la estructura, a mí se me ocurrió una definición de la J con una J. O sea, la J es una cuarteta de versos de 8 sílabas, y la cosa poética es que brota del corazón y penetra en el alma. Pues bien, es decir, es una cuarteta, como vemos aquí, 4 versos. La tabla periódica es un icono de la ciencia, en este caso, que la ideó el genial ruso Dmitri Mendeleev. ¿Y cómo se canta? Se empieza por el verso 2, sigue el 1, se repite el 2, el 3, el pobre se queda viudo, se canta solo una vez, el 4 se repite 2 veces y se termina por el 1. Y esto dice así, espérense que me cae aquí la moquita de la emoción. Y esto va a ser así. Fíjense que voy a empezar por un icono de la ciencia, es decir, la J se titula un icono de la ciencia, un icono de la ciencia, aunque también en algunos autores dirían que se llama la tabla periódica es. Y dice así, hay 2 posiciones de ponerse las manos, ayer estuvimos discutiendo la navarra, que se ponen así, con las manos en las caderas, y yo soy de la escuela antigua de mi pueblo, y imagínense aquí la faja, y se metían los pulgares así y se ponían en esta pose, en esta guisa. No sé si hay un poquito de agua por ahí, es que aquí está, sí. Gracias. Bueno, pues esto dice así. Luego les haré una versión modificada brevemente porque tenemos tiempo. Dice así. Un icono de la ciencia, la tabla periódica es un icono de la ciencia que la ideó el genial ruso Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev. La tabla periódica es... Esa es la primera versión, pero como les he dicho, yo para mí... Bueno, gracias. Para mí creo que sería injusto no hacerle el reconocimiento que merece el físico británico Gwyn Jeffreys Moseley. Entonces, claro, estropeo la estructura de la cuarteta, pero tengo que introducir esos 2 versos, y entonces más o menos esto, con esta variante, se cantaría así. Un icono de la ciencia, la tabla periódica es un icono de la ciencia que la ideó el genial ruso Dmitri Mendeleev, pero quien le dio sentido fue el inglés Moseley, la tabla periódica es... Hasta aquí. Bueno, pues estoy ahora a su disposición. Me voy a poner otra vez esto. Vamos a ver, esto va por aquí. Pues Pascual, ¿se oye bien? ¿Se oye? ¿No? No, ahora sí. Muchísimas gracias, Pascual, por tu presentación, por tu J y por todo, y espero que después de esto los químicos presentes en la sala tengan claro la importancia de la tabla periódica y por qué se la preguntamos en clase. Y, bueno,
Sí. Perdona, ojo, que hay que sabérsela de memoria, sobre todo los que estáis ya talluditos, sirve para prevenir el Alzheimer. Ojo, luego se hará una demostración. Bueno, pues a ver si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta, sobre todo para que os quede claro la importancia de la tabla periódica. Allí, al fondo. Yo no sé, Pascual, Sí. si tú tienes alguna idea de qué es lo que se podría hacer para evitar que los periodistas o lo que sean dejen de hablar de los minerales raros y otras variantes. Ya. Pues porque realmente lo que hacen es rellenar una página que les ha dicho el director de su periódico. Creo que no tienen una cultura científica que deberían tener y luego pues leer un poquito. Simplemente, pues desgraciadamente no son metales raros, porque hay otros metales, incluso en esa tabla que les he mostrado de EUCHEMS, se ve que hay otros elementos que son más raros. Lo que ocurre es que es muy cómodo decir elementos raros o metales raros, cuando en realidad el nombre de esos elementos son tierras raras, porque si nos hemos dado cuenta desde el año 1794, los franceses el nombre de tierra se lo aplican a los óxidos. Y entonces realmente lo que se está hablando son de los óxidos de esos elementos. Y al final ya, por extensión, se acuñó el nombre de tierras raras. Pero las tierras en realidad son los óxidos de dichos elementos. Pero claro, si no tienes en cuenta este pequeño detalle y te crees que son los más raros del mundo, pues realmente lo que están haciendo es perjudicando a sus lectores porque les están induciendo a un error importante. Sobre todo dependiendo de quién lo escriba y la fama o el prestigio que tenga dicho periodista, él o ella. Bueno, no te he felicitado y dado las gracias, que es lo primero que tendría que haber dicho. Muchas gracias, Amparo. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sergio. Sí, Pascual, yo sé que tú eres un especialista en la tabla periódica y me gustaría saber tu opinión, qué va a ocurrir cuando tengamos el elemento 120, que no creo que tarde mucho. ¿Cómo va a ser la tabla? Dice Javier, que aquí está el maestro, 121. Bueno. 121, 120, 119 y 120. Ay, perdón, 121 quería ya decir. tienen Sí, su sí, sitio. Sí, sí, sí. Y el 121. Vamos, Sí, pues habrá que introducir de nuevo pues una nueva, igual que los lantanoides, los actinoides, pues serán los geoides. Es decir, habrá que meter un primer elemento, el 121, y luego dejar hueco para toda la cuadrilla de los elementos G que naturalmente pues que se vayan descubriendo a partir de ese momento. Pero el 119 y el 120, esos ya tienen su sitio. Que son el unun ennio. Aprovecho para decirles el nombre que tiene de acuerdo con la nomenclatura sistemática de la IUPAC, y el unvinilio, que por cierto los dos en castellano los ponemos con cursiva porque no nos pusimos de acuerdo cuando hicimos una reunión entre la Real Sociedad Española de Química, la RAE, la RAC y Fundeu, en aquel momento Fundeu Banco de Bilbao, porque decían, decía la RAE, no, es que un ennio se tiene que escribir con una sola N, decíamos, pero es que el origen es con dos Ns. No, tal, bueno, un lío allí impresionante. Y luego el siguiente decían el unvinilio, es U-N-B-I-L-I-O. Decían, no, con M. Y dijeron, pues tampoco estamos de acuerdo, por lo cual se escriben en inglés y en cursiva. De manera que hasta que no se dé el verdadero nombre, pues ahí siguen esos dos en particular colgando. Sí. ¿Eso no daría lugar a una tabla extra larga, poco manejable? Ya, claro, ese es el problema. Bueno, esta que tenemos en realidad es una tabla periódica acortada para poderla meter en una DIN A4 y que se lean determinados valores correctamente.
pero realmente si tenemos en cuenta la extendida, pues pasaríamos a 32 columnas, 32 grupos, y eso, bueno, los alemanes, que son más listos, a mí me han enseñado tablas periódicas de compañeros que estudian sus hijos en el Colegio Alemán de Bilbao, y lo que hacen es hacerla extendida, pero plegarla. Entonces lo que hacen es, como si fuera un acordeón, estirarla. Entonces hay esa opción, hacer una estructura en forma de acordeón y estirarla, o lo que acabo de decirte, ponerte debajo, y debajo de los lantanoides y actinoides, que nosotros en general abreviamos y los llamamos lantánidos y actínidos, y luego pues vendrían toda esta familia. Sí, gracias por la charla. Yo lo que quería preguntarte es, ¿se saben quién son los nuevos elementos químicos que faltan por descubrir? Y si se conocen, ¿por qué no se descubren? O sea, no sé si está predicho, y si está predicho, ¿por qué no se obtienen? Bueno, pues esto el que más sabe es Javier. Pero bueno, yo te voy a dar mi opinión. Primero, la guerra de Ucrania ha sido un desastre en todos los ámbitos, no solamente por el número de muertes, de desastres económicos que ha producido, sino que, entre otras cosas, las exquisitas relaciones científicas que había entre investigadores rusos y norteamericanos con distintos centros se rompieron. Esto debe ser el aire acondicionado de la villa universitaria. Bien, el asunto es que, desgraciadamente, eso hizo que esos dos grandes grupos, que eran los más potentes, sobre todo los rusos, a cuyo frente está el profesor Yuri Oganessian, habían comprado un acelerador impresionante. Pero el problema es que, porque tú aceleres, pero luego hay que hacer estudios, preparar nuevos elementos que luego necesitan ser identificados y luego tienen unas vidas medias cortísimas. Entonces tienen que haber detectores muy precisos. Es decir, que hace falta muchísimos millones y que determinados países apuesten. Por ejemplo, los países que están apostando son los japoneses, porque después de su gran triunfo con el Nihonio les metieron muchísimo dinero. De nuevo han vuelto a resurgir el grupo de Darmstadt, los alemanes del GSI, los estadounidenses por su cuenta, y los rusos, que me imagino que seguirán, pero claro, pues si tienen que dedicar a armas y a soldados muchísimo dinero, pues a este grupo de investigación de Dubna pues les han reducido el presupuesto. Es muy difícil, pero es que además lo que he dicho antes, que tú descubres el 120, vamos a poner, que como es par es más factible que el 119. Pero tú lo descubres, pero es que tiene que haber otros, son dos o tres Javier, tres laboratorios que lo confirmen, porque estamos hablando de ciencia. Entonces, no lo hemos descubierto. Bueno, pues 3 laboratorios independientes del primero tienen que corroborar que son capaces de repetir dicho experimento. Y eso, si no hay más que 4 o 5, como mucho, laboratorios en el mundo que sean capaces de realizar este tipo de investigaciones, porque son muy costosas, muy difíciles, y luego algunos incluso las ponen en duda, sobre todo los políticos, ¿para qué sirve esto? Entonces, porque es una de las preguntas que se hacen. Bueno, ¿y estos elementos qué importancia tienen? Pues sí que tienen importancia. Ay, gracias. Hoy esto es muy importante. Es un caramelito de menta. Más cuestiones. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la ponencia. Y bueno, le quería preguntar sobre lo que hemos comentado de que al final la tabla periódica es algo que está en continua evolución, en continuo desarrollo. Le quería preguntar sobre la teoría de la isla de estabilidad que surgió, si no recuerdo mal, el año 1960, 1970, que como que
acepta la posibilidad que ciertos elementos con núcleos superpesados, con ciertas configuraciones de protones y neutrones determinadas, puedan suponer la aparición de una nueva categoría en la tabla periódica con elementos más estables de lo que quizás en un principio se esperaría. Entonces, mi pregunta es, ¿cambiaría esto la percepción de la tabla periódica en cuanto a la aparición de una nueva categoría que en principio no se hubiera esperado hasta ahora? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero en mi opinión es no. Lo que ocurre es que, de nuevo, esos experimentos que yo digo que se tienen que estar haciendo para encontrar nuevos isótopos que confirmen la isla de estabilidad, no produciría un cataclismo y se derrumbaría todos los conocimientos que tenemos, sino que confirmarían o no la existencia de esa isla de estabilidad, porque eso no deja de ser más que una hipótesis de trabajo donde, como tú muy bien has dicho, determinados isótopos de algunos elementos, teniendo en cuenta la relación de protones y neutrones, hace que esos núcleos que serían muy inestables por esos grandes valores del número atómico, hace que sean particularmente estables, pero no serían para ir a trabajar con ellos todos los días. Ojo con esto. O sea, en mi opinión, no cambiaría, sino que lo que haría sería corroborar, como digo, si en el caso de que fuera factible, que existe esa isla de estabilidad. Javier creo que tenía... No. No, perdón, dale, que quiere puntualizar y así no cambiamos. Dejadle el... Acabamos de tener la Asamblea General de la IUPAC en Kuala Lumpur, en Malasia, y es la primera vez que no tenemos ningún laboratorio que haya reclamado la síntesis de luz. No, ponle que no se te oye. No lo puedo tener. Ahora. No, es igual. Lo pongo ya tan cerca que ya... Bueno, para completar algunas cosas que ha dicho Pascual. En primer lugar, que acabamos de tener la Asamblea General de la IUPAC en Malasia. Es una de las primeras veces que no tenemos ningún laboratorio que haya propuesto la síntesis de ningún nuevo elemento, porque ahora se fabrican. Y esto es precisamente, por un lado, porque hay menos colaboración entre Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos está invirtiendo menos en ciencia fundamental, y porque no sabemos nada de qué está haciendo Japón, que se está ralentizando el descubrimiento de nuevos elementos. Pero lo que sí se está haciendo es investigar más sobre nuevos isótopos de elementos ya descubiertos. ¿Por qué? Porque se entiende mal lo que es la isla de la estabilidad. Muchas veces nos dicen, oye, si ya nos hemos pasado de la isla de estabilidad, del número atómico que nos dijeron, ¿por qué no hemos llegado? Bueno, no hemos llegado porque la isla de estabilidad tiene dos coordenadas, número atómico, que es número de protones y de neutrones. Entonces, lo que se está haciendo es sintetizar otra vez los mismos elementos que ya habíamos descubierto, pero con proyectiles diferentes, de forma que la relación entre protones y neutrones sea la que estabiliza, la que efectivamente nos permitiría llegar, aterrizar en esa isla de estabilidad. Pero no es tanto, no es solo el número atómico, sino también el número de neutrones, y es ahí donde se está haciendo ahora la investigación. Es decir, ponerle más isótopos a los elementos que ya hemos descubierto, porque con un solo isótopo que se descubra ya es un nuevo elemento. Pero ahora lo que estamos haciendo es popular la tabla periódica con nuevos isótopos. Eso no cambia la tabla periódica en absoluto. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias por tu participación. Te ha quedado claro ahora mucho mejor. Es una autoridad. Bueno, la pregunta mía. Sí. Primero, felicitarte por la buena divulgación de la ciencia que has hecho, tan amena. Gracias. Y en segundo, preguntarte por un personaje extremeño que se llamaba Tomás Batuecas Marugán. ¿Qué contribución hizo con el peso atómico del carbono? Creo que fue discípulo de Blas Cabrera. Sí. Sí. Yo he oído hablar del profesor Batuecas, sé que, bueno, era la época también de los grandes químicos españoles que se dedicaron
a trabajar en algo que les era fácilmente, que era trabajar sobre el peso atómico. Entonces, él formó parte de esa, bueno, vamos a decir, grupo reducido de científicos españoles que tuvieron la oportunidad de salir al extranjero, de formarse, traer esos conocimientos a nuestro país y tratar de trabajar en ese área específica, y entre ellos está nuestro Enrique Moles, que fue un gran científico y vicepresidente de la IUPAC en aquel momento glorioso. Pero realmente no conozco mucho de la vida del profesor Tomás Batuecas, pero sé que se circunscribe a ese círculo de investigadores españoles que trabajaron en pro de afinar con más precisión los pesos atómicos. Concretamente creo que fue sobre el peso atómico del carbono. Del carbono. Pues muchas gracias por... No conocía que había sido puntualmente sobre ese elemento. Aquí estamos todos para aprender, ¿eh? Una cosa es que uno hable de la tabla periódica, pero hay aspectos... O sea, la tabla periódica es tan enorme, hay tantas cosas... Bueno, les voy, antes de que se me olvide. A mí en la mili me enseñaron a contar hasta 4. Les voy a enseñar. Yo hice las milicias universitarias y entonces nos poníamos así, en firmes, y se empezaba a marchar con la pierna izquierda, el primer paso, y entonces era un, os, aro, un, os, Digo, pero Dios mío, esta gente no podía haber aprendido a desfilar con la tabla periódica y hubieran aprendido más números y les hubieran entrado en la cabeza más cosas. Fíjense de qué manera tan sencilla. Bueno, yo a esto le he puesto aire de jota, ojo con esto, pero sería les he dicho, para los que se quieran entrenar y además de andar, les viene muy bien mejorar un poquito. Fíjense, es sencillo la estructura, es número atómico, nombre del elemento y símbolo. Entonces es 1, hidrógeno, H, descanso, 2, helio, He, 3, litio, Li, 4, berilio, Be, 5, boro, B, 6, carbono. Entonces van pensando, yo he llegado, yo me las entero hasta el 118, ¿no? Pero he llegado a, como en esos anuncios que salen en la televisión, y entonces yo veo, por ejemplo, el 6 y me sale al lado el carbono, el 7, el nitrógeno. Lo veo como si me apareciera en una pantalla como esas que dan las noticias y va discurriendo. Entonces es sencillísimo el juego. 1, hidrógeno, H, 2, helio, H, etcétera, y así hasta donde... Bueno, no tienen que aprenderse la memoria de una tacada, pueden llegar hasta el 20, pararse, repetir y van incrementando poco a poco. Pero les puedo decir que sirve para mejorar la memoria. Entonces, bueno, pues es un truco. Y entonces, por ejemplo, en mis paseos ahora ya que estoy de diletante y jubilado, pues yo les pongo letra de distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, ya saben esos aires cántabros que dice: dime dónde vas morena, dime dónde vas salada, dime dónde vas morena a las 3 de la mañana. Bueno, pues con ese aire, los que se animen se pueden unir, Dime dónde vas morena, dime dónde vas salada, dime dónde vas morena a las 3 de la mañana. Y entonces viene 1 hidrógeno H, 2 helio H, 3 litio Li, 4 berilio B, 5 boro B, 6 carbono C, 7 nitrógeno N, 8 oxígeno. Y ahora entramos en colegio. Dime dónde vas morena, dime dónde vas salada, dime dónde vas morena a las 3 de la mañana. No sé si a las 3 o a las 2. Depende de la hora que le ponían los padres.
Entonces, esto sigue. Voy a la fuente del Cacho a coger un poco de agua que me han dicho que es muy buena beberla por la mañana. Pero luego hay otro un poquito más adelante que dice, voy al jardín de Valencia a pedirle a un jardinero que me dé una rosa blanca que en mi jardín no la tengo. 9 fluorefe, 10 neonene, 11 sodio Na, 12 magnesio Mg. ¿Ya ven? ¿Ya ven que la tabla periódica da para mucho, ¿eh? Además, bueno, y un día ya dije, bueno, ¿y esto? Y entonces, pues, con lo de las Islas Canarias también funciona. O sea, que cada uno, pues de acuerdo con lo que sepa cantar de su tierra, eso, pues que le ponga y vaya metiendo ahí los elementos y poquito a poco se van aprendiendo, no solamente para hacer crucigramas, sino para hacer alguna otra cosa más. Y sobre todo quitar ese miedo a hacer ritmo a la gente. ¡Ay, la tabla periódica! Me parece que es un toro Miura. Pero que va, si es una cosa más divertida que hay. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Ah, sí. Espera, que te van a activar. Siguiendo con la desacralización o simplificación o el humor que estás manifestando, la pregunta mía es, después de la puntualización de Javier, sí. Si para conseguir un nuevo elemento hemos de recurrir a impactar, inyectar, como sea el término técnico, isótopos y todo eso, ya conseguimos uno, me da la sensación que esto es como una carrera de a ver quién sube al Everest en menos tiempo, ¿no? Pero ¿sirve para algo encontrar un elemento que tenga tan poca vida y tanto esfuerzo para su determinación y control? ¿Sirve para algo? Supongo que sí, pero esa es la pregunta. Ya. Yo me gustaría que lo contestara esto Javier, porque él tiene más conocimiento de causa que yo. Realmente, vamos a ver, una cosa importante. Ya hemos dicho que solamente unos pocos laboratorios están en condiciones de atacar este problema. Hay que pensar que normalmente los últimos elementos se utilizaron como proyectiles porque era un proyectil muy bueno, el calcio 40-20. Porque tenía esa relación de protones. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ese proyectil ya es ineficaz. Y entonces ya hay que seguir con la tabla periódica. Y entonces los proyectiles son de titanio, vanadio, níquel, etcétera. Entonces, para empujar eso hace falta unos grandes aceleradores de partículas. Y no todo el mundo tiene ese dinero ni están dispuestos a invertirlo en esa cuestión. Entonces, lo que también ha dicho Javier, que es que estamos en unos tiempos horrorosos. O sea, en Estados Unidos, pues con el gobierno que tienen anticiencia, ¿cómo van a invertir en potenciar esos laboratorios para ir en cabeza? No interesa. Lo mismo le pasa a los rusos. O sea, tienen que meter el dinero en más cañones, en más barcos, en más aviones, etcétera. Y luego tenemos el problema de que otros países tampoco pueden funcionar. Es decir, que son una investigación muy costosa. Y en realidad lo mejor es que colaboraran entre ellos, porque los que tienen unos equipos no los tienen los otros. Con lo cual, si hubiera esa cooperación internacional, nos iría mejor, porque la ciencia, como ha dicho también Arcadi, es una ciencia cooperativa. Lo que no podemos ser a ver quién es el más listo, como si fuera una carrera por etapas, a ver si llego yo y a ver si mi equipo gana. Sí, evidentemente, eso se podía hacer. Ahora mismo yo creo que es inviable. No sé, Javier, si eres tan amable. En primer lugar, obviamente hay un componente nacionalista. Todos los nombres de los elementos que se están aprobando son nombres de naciones. Se ha dejado de reconocer a personajes mitológicos o a grandes. Desde luego hay un componente nacionalista en la ampliación de la tabla periódica. Pero sí que es cierto que se está haciendo nueva química con elementos ultrapesados.
micrófono que falla quizás. Ese no va. Hace cuestión de un par de meses se ha descrito algunos compuestos químicos con novelio, con elementos que ya se están sintetizando en aceleradores, y son muy interesantes porque con los números atómicos tan altos se empiezan a ver efectos relativistas. Y esto que enseñamos en clase, de que los elementos del mismo grupo tienen las mismas propiedades, pues esto deja de ser cierto cuando vamos ya a elementos tan ultrapesados. Entonces hay una química muy interesante también en estos elementos que tienen vidas tan cortas. Obviamente no en los últimos, que apenas viven nada, pero bueno, hay una química interesante y también se está haciendo investigación sobre cómo cambian las propiedades. Por ejemplo, que el oganesón pues ya va a ser un líquido en vez de un gas noble. Bueno, hay mucha investigación en estos elementos ultrapesados. Si me permiten contarles nada, una pequeña anécdota sobre los nacionalismos y la importancia de los nombres de los elementos. El elemento de número atómico 106 se llama Sibordio. A Sibor, que fue el asesor nuclear de 4 presidentes norteamericanos para asuntos de la energía nuclear, fue premio Nobel, y él decía en un artículo que publicó en Dalton Transactions, decía: sí, muy bien que a mí me hayan dado el premio Nobel, pero yo lo que quiero es que mi nombre aparezca en la tabla periódica, cuando todavía estaba vivo. Entonces allí hubo unas protestas de determinados países diciendo no, es que no sé qué. Bueno, los americanos hicieron un truco de que no, pero es que también se lo dieron incorporaron el nombre de Einstein en el Einsteinio sin haber muerto, pero era otra historia. Y entonces yo creo que lo que les he dicho de Oganesson, los norteamericanos, para compensar esa pequeña chapuza que hicieron en su momento con Sibor, compensaron con el Oganesson. Pero Sibor decía que, muy bien, la gente cuando yo me muera van a decir, bueno, pero muy bien, este le dio el premio Nobel. Dice, pero es distinto cuando se preparen las sales de Siborgio, los siborriatos. Dice, eso quedará ahí para la historia y mi nombre será mejor reconocido por el hecho de aparecer mi nombre en uno de los elementos de la tabla periódica. Quiero decir que vean la filosofía de este gran científico. Quiero agradecerte de nuevo, Pascual, tu gran ponencia, tus jotas, tu divulgación. Seguro que nos acordaremos de ti siempre y de las jotas. Aunque no tengas un nombre en la tabla periódica. Tengo una tabla periódica donde me aparece en el fósforo el Pascualio. Hicieron en la Universidad de Castilla-La Mancha, porque como les di unas conferencias, yo no, hemos puesto a los químicos españoles que nos ha dado la gana. Digo, me parece muy bien que pongas el fósforo el nombre de P de Pascual. Sí, o sea que en alguna aparece. Bueno, yo espero que lo hayáis disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo de vuestra compañía, de que hayáis recibido estas ideas sobre la tabla periódica y sobre todo cuidar la tabla periódica, que es allí donde cuando cogéis la lupa y os sumergís, entonces mirar el elemento y siempre hay cosas nuevas que descubrir. Nuevos compuestos, fijaos por ejemplo, avances como nanomateriales, los fullerenos y tal. No, pero si es carbono, sí, pero carbono organizado de determinada manera. Y las nuevas propiedades de elementos viejísimos, el experimento ese de coger una hoja de papel y escribir allí con un lapicero y luego resulta que te aparece allí un compuesto de propiedades increíbles. Es decir, y eso está ahí, está el carbono. No hace falta descubrir un nuevo elemento. Hay que buscar nuevas aplicaciones de esos elementos y que nos sirvan sobre todo para vivir mejor en un mundo más justo y más equitativo. Que de eso trata la química. Muchas gracias.